la carta de Pablo a Tito. Vamos a estar en Tito 2, viendo los primeros 6 versículos. Tito 2, 1 al 6. El verbo convenir ocurre 7 veces en el Nuevo Testamento. En una de las instancias, en Hebreos 6, versículo 26, el autor nos dice que nos convenía tener a Jesús como nuestro sumo sacerdote, ya que Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha y vive para siempre. Dice que nos convenía tener un sumo sacerdote hecho perfecto para siempre, ya que vive para siempre para interceder por nosotros. Y la idea de eso de convenir, de que nos convenía tener a Jesús como sacerdote, la idea es de una correspondencia perfecta, de que hubo una necesidad y Cristo suple esa necesidad de manera perfecta. Es como ese juego, no sé si has visto ese juego de niños, donde hay unos bloques de cierta forma y luego un globo con unos agujeros y hay que meter con el bloque perfecto en el agujero adecuado, el que le corresponde. Cada agujero tiene su bloque, ¿no? Ningún otro entra ahí. El autor de Hebreos está argumentando, está diciéndonos de que nuestro problema solamente pudo solucionarse por Cristo, nadie más. Él es quien corresponde, Él es quien va perfectamente acorde con nuestra necesidad. Y en Tito 2:1 esa palabra ocurre otra vez. La Reina Valera lo traduce como de acuerdo con, pero dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que conviene a la sana doctrina, lo que corresponde perfectamente a la sana doctrina, la sana enseñanza, literalmente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va perfectamente? ¿Qué es lo que queda perfecto a la sana doctrina? ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana enseñanza? Y en una palabra, la respuesta es santidad. Una vida de obediencia, una vida sobria. El punto de Pablo es que las dos cosas van juntas. El uno no puede existir sin la otra. La sana doctrina, por decirlo así, es el bloque y la santidad es el agujero que le corresponde. Van juntas. De hecho, si bajamos la vista a Tito 2:10, Pablo dice, resumiendo su argumento, de que debemos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nuestra doctrina debe ser adornada de obediencia y de santidad. La sana doctrina no puede quedarse desnuda, no sirve así. Debe ser adornada de una vida santa. Otra manera de decirlo es de que una vida santa y sana, una vida sobria, es la que corresponde a la sana enseñanza. La enseñanza sana es la que exhorta al hombre a vivir en santidad. Lamentablemente en algunos lugares esto suena como legalista. Me dirían, Josías, no puedes decir esto. No puedes decir a la gente que tienen que obedecer. No puedes solo exhortarnos a obedecer. Solo debes hablarnos, solo debes motivarnos con el Evangelio. No debes hablarnos de lo que debemos hacer, solo debes hablar de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en la salvación. Pero eso es una falsa dicotomía. La enseñanza que es sana, que produce sanidad espiritual en nuestras vidas, es la enseñanza que no solamente nos dice quién es Dios, sino la que también nos dice de lo que debemos hacer, cómo debemos obedecer. Y Pablo dice en un contraste, en el capítulo 1 al final nos habló de los falsos maestros. Luego en el 2:1 dice, pero tú, o sea, en contraste a los falsos, tú vas a hablar la verdad de Dios. Tú, Tito, no vas a hablar de tonterías como los falsos maestros. Tú vas a hablar sana enseñanza. ¿Y qué es la sana enseñanza que Pablo anima a Tito a enseñar? O sea, ¿qué es la sana enseñanza a la que Pablo se refiere
Bueno, Tito 2, los primeros 5 versículos, que los ancianos sean sobrios, que las ancianas sean reverentes y no esclavas del vino, que las jóvenes sean cuidadosas de sus casas, cosas muy prácticas, que los jóvenes sean prudentes. Y dice, bueno, esto es una implicación de la teología sana, pero esto no es teología. Hay cristianos que ven esas exhortaciones como una enseñanza de segunda clase, de hablar de cosas prácticas como que no es tan puro como la teología. Pero no es así. Es sana doctrina, es sana enseñanza hablar de las cosas prácticas. Entonces, de un lado, claro, es sano hablar de la teología, de quién es Dios, de lo que ha hecho por nosotros, como Pablo va a hacer por el resto de esta carta. Pero también es sano exhortar al creyente a obedecer, porque debemos obedecer. Y Pablo lo ve como tan importante, él quiere ser muy práctico y divide a toda la iglesia, divide a todos los cristianos en 4 divisiones, 4 categorías. Ahora, no son categorías de importancia ni rangos de valor, solamente nos divide en 4 categorías de género y de edad. Así que si quieren tomar un bosquejo para esta mañana, veremos cómo la sana doctrina debe adornarse en las vidas de 4 categorías de hermanos. Cómo la sana doctrina debe adornarse para los ancianos, las ancianas, las jóvenes y los jóvenes. Son las 4 categorías que Pablo establece acá. Los ancianos, las ancianas, las jóvenes y luego los jóvenes. Así que vamos a leer el texto, si tienen sus Biblias, Tito capítulo 2, y vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos. Así dice Pablo en Tito 2. Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Bueno, recordándonos un poco del contexto de Tito. Recuerdan cuando dice ahí en el versículo 1, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, de que hay un contraste allí, porque la iglesia en Creta, las iglesias estaban en una situación bastante delicada, no tenía mucho testimonio apostólico allá, y varias de las iglesias sufrían de diferentes problemas. Uno de ellos era una falta de liderazgo bíblico. Que los maestros y los pastores no eran calificados para hacerlo. Así que Pablo en el capítulo 1 establece cuáles son los requisitos para un anciano que sea irreprensible. Y luego describe a los falsos maestros, los que estaban enseñando por ganancias deshonestas, los que estaban enseñando sus visiones y sus ideas en vez de enseñar la palabra de Dios. Ellos estaban enseñando lo que no conviene. Y ven ahí el último versículo del capítulo 1, Tito 1:16, dice de esos falsos maestros, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es decir, de que profesaban conocer a Dios, pero lo negaban con sus obras, no obedecían a Dios. Y Pablo dice a Tito, tú no hagas eso, ¿no? Tú debes enseñar una doctrina sana. Y es interesante que Pablo en el 2:1 ni siquiera dice tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice tú habla. Y creo que es porque denota algo constante, algo continuo en todo tiempo, en todo momento, no solamente desde el púlpito. Tito debía hablar sana enseñanza en cualquier momento, en las casas de los hermanos, fuera.
en donde sea. Hablar siempre de doctrina sana. Porque lo que enseñaban los falsos maestros era gangrena. La falsa enseñanza motivada por ganancia deshonesta daña al creyente. Las fábulas, las visiones, los sueños de los judaizantes estaban produciendo enfermedad y debilidad espiritual. Y Pablo dice, no hagas esto. Tú debes hablar constantemente de la enseñanza sana, ¿no? De la palabra de Dios, porque da vida. Recuerdan las palabras famosas de Salomón en Proverbios 3. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, la sana doctrina es algo que produce sanidad en nuestras vidas, en particular en la esfera espiritual, sanidad espiritual. Bueno, ¿en qué consiste entonces esa enseñanza sana? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo debemos vestirnos de nuestra teología, de nuestra doctrina? Bueno, como ya mencioné, 4 divisiones, y la primera división, la primera categoría son los ancianos. El primer punto, ¿cómo deben adornar la sana doctrina los hermanos ancianos? Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Primero creo que es importante señalar de que Pablo no dice, oye Tito, diles a los ancianos que se porten bien, exhórtales, repréndelos. Pablo no habla así. Él quiere que Tito sea muy respetuoso. Y creo que eso se debe también a unas instrucciones que Pablo da en 1 Timoteo capítulo 5, en donde Pablo explica a Timoteo cómo debía tratar a cada categoría de cristiano en la iglesia. Ven allí, si quieren buscarlo, si no, se los leo. 1 Timoteo 5, versículo 1, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y es ese sentir que vemos en todo nuestro pasaje en Tito 2. Es el sentir que corre por medio de nuestro pasaje, que Tito debía corregir, pero de manera adecuada a cada persona, hacerlo con amor y con mucho respeto. En segundo lugar, creo que es interesante de que cuando dice anciano en Tito 2:2, no es la misma palabra griega que se usa en el capítulo 1 cuando habla del oficio de un anciano, pastor, obispo. Acá no se habla del oficio de un pastor ni de un anciano, solamente describe a un hermano de edad más avanzada. Ahora, si me preguntas, bueno, a ver, ¿dónde me quedo? O sea, ¿qué significa? ¿A qué se refiere anciano? ¿A qué edad es que uno ya llega a ser anciano? Bueno, Pablo no nos dice exactamente la edad exacta, no nos dice una edad. Las únicas otras 2 veces que la palabra se usa en el Nuevo Testamento describe a Zacarías como viejo, y Pablo dice que es anciano en la carta que escribió a Filemón cuando tenía más de 60 años. Entonces uno podría pensar tal vez en uno ya muy viejo. El problema es de que Pablo en esta sección divide a todos los hermanos en solamente 2 categorías, ancianos y jóvenes. No es de que hay más categorías. Todos nosotros cabemos dentro de una de esas categorías, jóvenes o ancianos. Y el otro dato interesante es de que cuando Pablo se dirige a las jóvenes, describe la manera que las hermanas jóvenes deben cuidar sus casas, amar a sus maridos y también amar a sus hijos.
Entonces, la mayoría de los comentarios dicen que Pablo está dividiendo entre los que tienen hijos ya más avanzados, hijos que ya están fuera de la casa, que son los ancianos, y los más jóvenes que todavía tienen sus hijos en casa, para que tengan una idea de dónde debemos enchufarnos entre ancianos o jóvenes en este pasaje. Cuando Pablo entonces exhorta a Tito a hablar con los ancianos, describe 4 elementos que deben caracterizar sus vidas. Dice que los ancianos sean, luego dice, sobrios, serios, prudentes y sanos. Sobrio, en su sentido literal, solamente significa no ser borracho, o sea, no embriagarse. Se trata de la moderación, alguien que evita los excesos. Tal vez los jóvenes son un poco más conocidos así, pero un hermano anciano no debe ser conocido por sus excesos, debe ser un hermano sobrio, un hermano maduro. También lo describe como un hermano serio. Otras traducciones ponen honorable, respetable o digno. El punto es de que describe una vida digna de respeto. O sea, ves a un hermano anciano y debes apreciar la forma que vive. Debes como que tener un deseo de imitar su vida, de aprender de él. Quieres saber cómo lo hace, cómo ha logrado tener la familia que tiene, la reputación que tiene, y cómo es de que yo puedo lograr tener lo que él tiene y llegar a donde él ha llegado. Entonces no está hablando de que un anciano jamás puede contar un chiste o jamás puede reírse porque tiene que ser serio en cada momento. No es el punto. El punto es de que este anciano sabe cómo manejar su vida con dignidad, digno de respeto. Además, agrega que debe ser prudente. Prudente significa sensato, se trata del autocontrol, se trata del dominio propio. Y es una palabra muy importante en nuestro texto porque se repite en cada 4 de las categorías. Es una palabra que se repite 5 veces en esta sección de Tito. Muy, muy importante. Todos debemos ser dominados por el dominio propio, tener autocontrol. Para que podamos dirigir nuestras vidas en los caminos de Dios y no en los caminos del mundo, no llevados por doquiera, por cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de emoción. No, nosotros debemos ser controlados. Finalmente dice sanos, una vida saludable, una vida sana. Y obviamente no está pensando en lo físico, lo sabemos, porque describe las 3 áreas en que la vida de un anciano debe presentar salud. Dice sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Son 3 elementos, 3 términos que describen la vida cristiana. Pablo los utiliza en varias partes de la Escritura. Fe, amor y paciencia o esperanza. En primer lugar, Pablo dice que los ancianos deben ser sanos en la fe. Describe una persona con una fe activa en Dios, una persona que confía en Dios. Y es interesante, muchas veces cuando hablamos de la fe en Dios, solamente hablamos de la justificación, el momento cuando alguien deposita por primera vez su confianza en Dios y cree de que Jesucristo es su Señor y Salvador, y Dios le justifica, Dios le perdona por primera vez. Yo creo que Pablo da por sentado eso, o sea, él da por sentado que los hermanos ancianos han depositado su fe en Jesucristo. Creo que acá está hablando más de una confianza diaria, en cualquier momento, en cualquier situación. El anciano es el que ha atravesado montones de pruebas y dificultades y que aún confía en la bondad de Dios. Confía de que Dios está en su trono. A los más jóvenes a lo mejor las pruebas, las dificultades les sacude más. Tienen raíces menos profundas. Pero el anciano, o sea, debe ser
totalmente inalterable, una persona completamente confiada en el Señor, la confianza de un hermano anciano debe ser imperturbable, ¿no? De que nadie le pueda afectar, ¿no? No tiene nada que hay que temer, porque ha visto en su vida cómo Dios ha probado su bondad, cómo Dios ha probado de que su plan es siempre perfecto, ¿no? Los hermanos ancianos deben ser sanos en la fe, no deben temer al mundo. El hermano anciano es el que sabe que le queda menos años acá en la tierra. Y esto en contraste como al contrario de hacerle más como exasperado, no, o sea, debe saber de que pues le cuesta menos arriesgar su vida para el Señor. Hace todo para el Señor, confía en el plan de Dios en todo. Además dice que debe ser sano en el amor, no solamente en la fe en Dios, sino también en el amor. Cuando hablamos de una persona ya anciana y hablamos del amor de Dios, lo primero que me vino a la mente fue la gente allí en Éfeso, que después de unos años perdieron su primer amor. Y eso es lo que el anciano no debe de hacer. No debe ser de que un anciano después de vivir un tiempo en el Señor ya pierde algo de su amor para Cristo. No, debe tener más amor por Cristo hoy después de varias décadas en Cristo que desde el inicio. Debe ser como ese esposo viejo que vemos que todavía anda enamorado de su esposa. Y sigue hablándole lindo y le sirve, le ama. Y no como un esposo que ya está cansado de su esposa. No, o sea, un hermano anciano debe tener, o sea, el amor al máximo para Dios porque ha tenido más tiempo para conocerlo, para conocer sus perfecciones, para probar que su voluntad siempre es perfecta, ¿no? Debe tener mucho amor, ¿no? Pero también, cuando hablamos del amor, la Biblia está repleta de exhortaciones de que si alguien ama a Dios en verdad, ¿cómo es de que eso se va a expresar acá en la tierra? De que también va a amar a sus hermanos, de que también va a amar a los otros hijos de Dios. Y la ventaja que tiene el hermano anciano es de que tiene más experiencia, más tiempo, más sabiduría, más recursos para poder amar a los hermanos de manera correcta. Su edad no debe hacerle sentir de que merece ser servido. Su edad más avanzada es lo que le ha mostrado su necesidad de servir a los demás, el gozo de poder servir a los demás. Y por último, dice que debe ser sano en la paciencia. A lo mejor alguien dirá, bueno, dijiste 3, amor, fe. Yo pensé que era esperanza. ¿Por qué dice paciencia acá en vez de esperanza? Como por ejemplo en 1 Corintios 13:13, cuando dice que hay 3 que permanecen: la fe y la esperanza y el amor. Bueno, en primer lugar, los 3 términos en griego casi son sinónimos. De hecho, esa palabra acá, paciencia, se traduce también en otros lugares como perseverancia o incluso como esperanza. Y la idea es de que se trata de una perseverancia, alguien que persevera mientras espera algo. Y tal vez pensando específicamente en los hermanos ancianos de la congregación, Pablo consideró importante animarles a terminar su carrera bien, de tomar como los últimos pasos bien, perseverar bien hasta el final. Deben ser sanos en su capacidad de correr hasta el final, sanos en su paciencia, de no ser exasperados al llegar al final de su carrera, sino terminar bien. Entonces esto es la primera categoría, un hermano anciano, ¿no? Que debe ser sobrio, que debe ser sano, lleno de fe y de esperanza y de amor. Y después entonces de exhortar, animar a los ancianos a vestirse de la sana doctrina, después exhortar y animar a los ancianos
de adornar la doctrina en la forma que viven, ahora pasa a las hermanas ancianas. Entonces se trata de la misma edad, probablemente hermanas que sus hijos ya están fuera de casa, pero ahora cómo es de que ellas deben adornar la sana doctrina. Dice ahí en el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Y luego la primera parte del 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Entonces, las ancianas, es decir, hermanas de edad avanzada, dice asimismo, en la misma manera. En la misma manera que los hermanos ancianos deben ser ejemplos a los demás en términos de su conducta, las hermanas ancianas también deben ser ejemplares. Y Pablo ahora resalta 5 cualidades que deben estar presentes en la vida de una hermana anciana. Primero dice que deben ser reverentes. Es una palabra interesante porque tiene la misma raíz que la palabra que vimos en el versículo 1, correspondiente o de acuerdo con. De que la anciana debe tener una vida que corresponde a la santidad, a los caminos del Señor. De hecho, Pablo repite la misma idea en 1 de Timoteo 2:10, cuando dice que la mujer debe vestirse de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿no? Las ancianas deben ser temerosas de Dios, sería otra manera de decirlo. Temerosas de Dios en su conducta. En segundo lugar, menciona 2 cosas que no deben de caracterizar a las ancianas. Dice, no calumniadoras ni esclavas del vino. No calumniadores. Lamentablemente parece que algunas ancianas en algunas iglesias en el primer siglo ya tenían esa reputación. Pablo no quiere eso. No quiere que las ancianas, cuando sus hijos ya están fuera de casa, tienen más tiempo, usen ese tiempo para el chisme, que se vuelvan infructuosas. Y yo no estoy inventando eso. Esto se encuentra también, si quieren buscarlo, en 1 Timoteo 5, cuando Pablo está exhortando a Timoteo a arreglar las cosas en la iglesia. Ven ahí en 1 Timoteo 5:13, hablando de ciertas mujeres, dicen de la mala práctica de que también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Eso no puede ser para una hermana anciana. Para una persona que tiene más tiempo en el Señor, es la que más debe de comprender el daño que hace el chisme. Es la que más ha visto, es el que más ha sido dañada por ese tipo de cosas. Entonces es la que más debe dedicar su vida para edificar, para construir, para ayudar a sus hermanos a buscar a Cristo. Las ancianas deben servir activamente en la iglesia.